Dios les bendiga a todos mis queridos amigos de YouTube. Mi nombre es Ruth y he decidido abrir este canal para poder compartir un poco con ustedes sobre la palabra de Dios. Yo soy una persona cristiana evangélica, me bauticé cuando tenía 22 años y ya tengo un poco de años en el evangelio, y bueno, soy una persona que me gusta mucho meditar en la palabra, leer la palabra, las sagradas escrituras, y meditar y aprender de ella. Y vino esta idea a mi mente, a mi corazón, el poder compartir la palabra de Dios a través de un canal de YouTube. Pero obviamente cuando pensé en esto, primero dije, tengo que orar para pedirle dirección al Señor Jesucristo y saber si esto era correcto, si venía de Dios o no venía de Dios. Porque nosotros los cristianos, antes de hacer cualquier cosa, debemos pedirle dirección a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos guíe y nos diga si es lo correcto que debemos hacer. Entonces me puse en oración, y mientras oraba y le pedía a Dios que me diera dirección de cómo hacer, vino a mí una palabra. Esta palabra dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y entonces yo, cuando sentí esta palabra que está en la Biblia, yo dije: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Bueno, Señor, yo a través de mi Facebook comparto la palabra, comparto versículos de la Biblia, comparto reflexiones sobre la Biblia, sobre lo que leo, y comparto otros, digamos, versículos que me mandan a mí, personas también cristianas. Y a través de las redes sociales pues se puede compartir bastante información. Entonces, cuando vino a mí esta palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, yo conecté esta palabra con YouTube. Me vino rápidamente esto de YouTube, que ya desde hace días tenía en mi mente. Yo dije, bueno, yo no tengo los recursos económicos para ir por todo el mundo predicando el evangelio, pero YouTube es un canal que lo ve todo tipo de personas, lo ven, digamos, en cantidades de países, se difunde la información con mucha velocidad, y siempre que se quiere transmitir algo, pues se usan las redes sociales. Entonces yo dije, bueno, YouTube es un modo de ir por todo el mundo, predicar el evangelio sin moverme de mi casa. Entonces dije, bueno, Señor, creo que esta es la respuesta, ¿no? Y dije, bueno, lo voy a hacer. Y Dios me dio una palabra, ¿verdad?, que yo quería compartirla con ustedes. Esta palabra está en la Biblia, obviamente, porque la palabra de Dios es la Biblia. Aquí está mi Biblia. Aquí está mi Biblia. Entonces, Dios me dio esta palabra que está en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Y el título de esta palabra, de este texto que les voy a leer a continuación, es: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Yo sé que esto de repente lo han escuchado ustedes muchísimas veces, ¿no? Y quizás las personas que no son cristianas, que de repente no entienden mucho de la palabra de Dios, han escuchado esto y lo han tomado, digamos, quizás un poco a la ligera. Quizás no le han dado el peso, la importancia que esta palabra tiene. Pero mis queridos amigos, tiene mucha importancia, porque Dios nos amó tanto, nos amó con un amor tan grande, tan enorme, tan inimaginable, que Él dio a su propio Hijo Jesucristo para morir por nosotros en una cruz. Ningún padre, ninguna madre es capaz de dar a su propio Hijo para que muera
para ayudar a otras personas. Ningún ser humano haría esto, creo yo. Pero nuestro Dios Todopoderoso, por el amor tan grande, tan inmenso que Él tiene hacia nosotros, Él dio a su único Hijo, Jesucristo, para que hiciera este sacrificio tan grande por nosotros. Por eso dice aquí, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, amó a todos los seres humanos que están en el planeta, a todos los seres humanos sin excepción de ninguno, o sea, a todos, porque dice amó al mundo, o sea, a todas las personas que están en el mundo, niña, niño, hombre, mujer, anciano, anciana, adolescente, creyente o no creyente, cristiano o no cristiano, bautizado o no. Dios ama al mundo entero, con todas las personas que están dentro de Él, pecadores o no pecadores. ¿Ok? Entonces, Él dejó a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo, sin negarse, sin decir que no, y obedeciendo a su Padre, Dios Todopoderoso, entregó su vida por nosotros. Jesucristo no cometió ningún pecado, era inocente, fue concebido sin pecado, un hombre perfecto. Más sin embargo, Él murió en esa cruz, cargando en su cuerpo todo el peso de nuestros pecados. Fue crucificado, y antes de eso fue escarnecido, fue molido a golpes, escupido, vituperado, insultado. O sea, fue torturado y luego crucificado, fue traspasado por una lanza en su costado. Y todo esto Dios lo permitió por amor a nosotros. Y todo esto Jesucristo permitió que se lo hicieran por amor a nosotros. ¿Ok? Entonces, antes de leer el texto, voy a hacer una oración para que Dios me dé sabiduría, me dé entendimiento, me ayude a poder explicar cada versículo a medida de que voy leyendo cada versículo, y poderles transmitir lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Porque cuando una persona habla de la palabra de Dios, predica la palabra de Dios, se ministran ambas partes. Me ministro yo, que estoy dando la palabra, y se va a ministrar usted que está viendo el video, o sea, que está escuchando la palabra, que está atento a lo que se le está predicando, a lo que se le está diciendo, porque la palabra de Dios es espada de dos filos, corta para allá y corta para acá. O sea, lo ministra usted y me ministra a mí. Los dos estamos aprendiendo. ¿Ok? Entonces voy a proceder a hacer esta oración y luego inicio a leer. ¿Ok? Señor Jesús, en esta hora, Padre, quiero pedirte, Padre amado, que seas tú tomando el control de mi mente, de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu, y que seas tú dándome el discernimiento, la comprensión, el entendimiento para poder transmitir esta palabra, para poder explicar cada versículo. Que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca. Yo en este momento te cedo mi puesto, Señor Jesucristo, para que tú lo tomes y seas tú hablando a través de mi boca, porque tú eres el mejor maestro, tú eres el que sabe mejor explicar las cosas y hacernos entender lo que tú nos quieres transmitir a través de este mensaje, a través de esta palabra. Y con el poder del Espíritu Santo, pues yo te pido, amado Jesucristo, que tú puedas ayudarnos a entender, a comprender esta palabra que ahora vamos a leer, a estudiar en este momento. Y bueno, esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, en tu nombre, Padre amado. Gracias, Señor. Ok, ahora voy a proceder a leer aquí este texto que les estaba diciendo. De tal manera amó Dios al mundo. Inicio a leer en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos está diciendo aquí
que Él nos ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nosotros debemos de creer en Jesucristo, debemos aceptar al Señor Jesucristo en nuestros corazones, debemos aceptarlo como único suficiente Salvador de nuestras vidas, para poder nosotros ser salvos, porque el único que nos puede dar salvación a nosotros es Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay ninguno que pueda darnos la salvación, porque el único que hizo ese sacrificio tan grande sobre esa cruz fue Jesucristo, y la intención de Él era darnos la salvación, pero nosotros tenemos que aceptar esa salvación, tenemos que recibirla, y nosotros recibimos esa salvación cuando aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando reconocemos que hemos sido pecadores y que tenemos que arrepentirnos, pedir perdón a Dios, pedir perdón a aquellos a quienes hemos ofendido y perdonarnos a nosotros mismos por haber pecado, reconocer delante de Dios que hemos sido pecadores, que hemos fallado, pero que tenemos la intención de cambiar. Entonces, cuando ya aceptamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, lo reconocemos como nuestro Señor, entonces Él va a iniciar un cambio en nuestras vidas. Él va a iniciar un perfeccionamiento en nuestras vidas, cambiando todo lo que no le agrada a Él, todo lo que no está bien en nosotros, por un modo de ser correcto delante de los ojos de Dios, por un modo de ser agradable a los ojos de Dios, y no solamente a los ojos de Dios, sino de todas las personas, porque debemos dar testimonio con nuestros ejemplos, con nuestras acciones, debemos dar testimonio a los demás de que Jesucristo está haciendo un cambio en nuestras vidas. Me llama la atención que dice que ha dado a su Hijo único, o sea, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios primero no quiere que tú te pierdas, ni que yo me pierda, y quiere darte vida eterna, y también quiere darme vida eterna a mí. Entonces, mis amigos, yo les invito a creer, creamos en Jesucristo, creámosle a Él, reconozcámoslo a Él como el único suficiente Salvador de nuestras vidas, porque Él murió por nosotros en esa cruz para darnos salvación. Aceptemos esa salvación, aceptemos a Jesucristo. Ok, ahora continúa a leer el 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Dios no mandó a Jesucristo a condenar a nadie. Dios no mandó al mundo a su Hijo Jesucristo a dar condenación a las personas. No, al contrario. Él mandó a su Hijo para rescatarnos a nosotros, para lavarnos con su sangre preciosa, para librarnos de nuestros pecados, para darnos una vida nueva, porque en su palabra dice, todas las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago todo nuevo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Él nos despoja del viejo hombre, o sea, del hombre pecador que éramos antes, de la persona pecadora que éramos antes de aceptarlo a Él. Cuando lo aceptamos a Él, Él nos viste de un hombre nuevo, nos viste de un hombre nuevo, o sea, de una nueva criatura. Él nos da esa limpieza, nos lava con su sangre preciosa, nos libra de pecado, nos enseña a tener una vida correcta, sin pecado. Nos enseña a darnos cuenta que está mal y que está bien, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces ya dejamos el pasado de pecado atrás y empezamos una nueva vida en Cristo sin pecado, haciendo todo lo posible por no pecar, haciendo todo lo posible por no caer en tentación. Leo el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí Dios nos está diciendo que si nosotros no le creemos a Jesucristo, ya estamos siendo condenados. Al no creerle a Jesucristo, ya estamos siendo condenados. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los
hombre, ¿verdad?, en el cual nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús, de Jesucristo. Solamente Jesucristo nos puede dar salvación a nosotros. Ninguna persona te puede dar salvación. Ni otro Dios, solamente hay un solo Dios, que es el único que te puede dar salvación, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Eres el único que nos puede dar a nosotros salvación. Entonces, aquellos que no aceptan a Jesucristo, que no se convierten, que toman la decisión de seguir en pecado, de seguir haciendo su voluntad pecaminosa, de no reconocer sus errores, sus equivocaciones, de no cambiar su vida, aquellos que deciden seguir cometiendo crímenes, delitos, pecados, siguen haciéndole daños a otras personas, se hacen daño a sí mismas. Estas personas ya están condenadas, pero no porque Jesucristo la haya condenado, porque Jesucristo no condena a nadie. Se condena a la persona a sí misma cuando no decide cambiar su vida, cuando no decide ser ayudado por Dios a cambiar su vida. Porque si Jesucristo no te ayuda a cambiar tu vida, tú por sí solo no vas a poder cambiar, porque en el mundo hay muchas tentaciones, hay muchas cosas malas que nos rodean y que nos hacen pecar, nos hacen caer en tentación. Pero cuando ya somos criaturas que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, que nos hemos bautizado en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que somos llenados por el Espíritu de Dios, que ya hemos tomado la decisión de cambiar, de no pecar, que ya hemos reconocido que hemos pecado, que hemos sido pecadores, pero que ya no queremos pecar, que hemos decidido cambiar, hemos tomado esa decisión. Entonces Jesucristo empieza a hacer una transformación, una renovación, un cambio en tu vida, en mi vida, y entonces yo tengo esa salvación que es gratuita, que el Señor nos ha regalado, una salvación gratuita, porque no se puede ganar la salvación. La salvación es por gracia, no por obras. No se puede ganar la salvación. Es por gracia, no por obra, por gracia de Dios, porque Él ha querido darnos esa salvación. Pero está en nosotros tomar la decisión de aceptarla. Entonces, mi querido amigo, te invito a aceptar esta salvación que Cristo nos ofrece. Te invito a que te arrepientas, te invito a que reconozcas tus pecados, a que pidas perdón a Dios con todo tu corazón, con arrepentimiento verdadero, a que pidas perdón a aquellos que has ofendido, o que te perdones a ti mismo por haberte comportado o por haber dañado a otros. Que hagas este paso. Sé que no es fácil cambiar, no se cambia de un día para otro, todo tiene un proceso. Aún nosotros siendo cristianos hemos tenido procesos de cambios a lo largo de nuestras vidas. Dios poco a poco ha ido quitando de nuestras vidas las cosas que a Él no le agradan y nos está ayudando cada día más a ser mejores personas, a ser mejores seres humanos, a comportarnos mejor. Pero Dios nos va a perfeccionar cada día, porque en la palabra de Dios dice que aquel que comenzó toda obra en nosotros la perfeccionará. O sea que el Señor poco a poco va a ir cambiando nuestras vidas, nos va a ir transformando, y si nosotros disponemos nuestro corazón para dejarnos cambiar por Él, Él lo va a hacer. Depende también de nosotros, porque Dios no obliga a nadie. Dios te da la oportunidad y tú decides si la aceptas o no la aceptas. Ok, continúo a leer el versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vuelvo y leo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz que vino al mundo? Jesucristo es la luz que vino al mundo.
Jesucristo vino al mundo para darnos luz, la luz de la salvación. Porque nosotros, mientras estamos fuera de Jesucristo, mientras estamos fuera del camino de Dios, nosotros estamos en tinieblas. ¿Y qué quieren decir las tinieblas? El pecado que cometemos a diario, todos los delitos, todos los crímenes, todos los pecados. Estas son las tinieblas, todo lo malo que hacemos, los malos pensamientos, los chismes, las intrigas, las cizañas, las mentiras, robar, matar, violar, abusar de los demás, hacer todo tipo de cosas que sabemos que no están bien, hacer todo tipo de cosas que sabemos que están mal. Estas son las tinieblas en las cuales uno vive cuando uno no está en Cristo Jesús. Y también las personas que ya son cristianas, ¿verdad? Tenemos que afirmarnos en el Evangelio, tomarnos muy en serio el Evangelio, es decir, no ser tibios, porque en la palabra de Dios dice que lo tibio lo vomita de su boca. ¿Qué quiere decir esto? No podemos tener un pie dentro del Evangelio, un pie dentro del Evangelio y otro pie en el mundo. O sea, jugamos para los dos bandos. No. Las cosas de Dios no las tenemos que tomar en serio. Si estamos en Dios, estamos en Dios. Si estamos en el mundo, estamos en el mundo. Pero no podemos estar en los dos lugares. Dios hizo dos caminos, el bueno y el malo. El camino de Dios y el camino del enemigo. Nosotros tenemos que escoger qué camino queremos caminar. Jesucristo en su palabra nos dice que eres el camino, que eres la verdad, que eres la vida. Si queremos caminar en la verdad, si queremos tener vida eterna, si queremos ir por el camino correcto, tenemos que poner los ojos en Jesús, poner los ojos en Jesús, caminar hacia Jesús y dejar de pecar. Entonces nosotros los cristianos nos tenemos que afirmar más en las cosas de Dios, tomarnos bien en serio esto. Y los que todavía no están en el camino de Dios tienen que tomar la decisión. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, que es la luz, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Qué quiere decir? Que los hombres amaron más el pecado que la luz, amaron más el pecado que a Jesucristo. Por eso es que la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino por su pueblo, pero su pueblo no le quiso recibir. Al contrario, él fue crucificado, él fue vituperado, insultado, golpeado, maltratado, y sin haber hecho nada malo, porque cuando Jesucristo vino al mundo, vino a predicar el Evangelio, a darnos buenas noticias de salvación, ¿verdad? A darnos a conocer el reino de los cielos. Hay un versículo en la Biblia que habla de Giovanni el Bautista, Juan el Bautista, y él dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos que se había acercado era el Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Enderezad sus sendas, o sea, endereza tus caminos, o sea, sal del pecado, deja de pecar, arrepiéntete, bautízate. Y entonces Juan el Bautista bautizaba a las personas que se acercaban y que querían arrepentirse. Y decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era ese reino de los cielos que se había acercado? El Señor Jesucristo, que había venido al mundo para darnos salvación, para morir por nosotros, para darnos salvación. Entonces, dice, porque sus obras eran malas, o sea, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiere decir también que hoy en día hay mucha maldad en el mundo, hay mucha maldad.
Y los hombres, cuando digo los hombres me estoy refiriendo a los dos géneros, masculino y femenino, es el término que se usa para describir a los dos géneros, los hombres en general, todas las personas, están prefiriendo cosas que no son agradables a Dios, como beber, fumar, drogarse, prostituirse, abusar de las personas, violar, hacer toda clase de pecados. Están prefiriendo esto, divertirse en cosas que no son sanas, hacer diversiones en cosas que no son sanas, ¿verdad? Como consumir droga, eso no es sano, como fumar, eso no es sano, como beber, eso no es sano. Está comprobado científicamente que tanto el cigarrillo como la bebida alcohólica, hace daño al organismo. Las bebidas alcohólicas matan las neuronas del cerebro lentamente, producen cirrosis hepática en el hígado. El cigarrillo produce enfisema pulmonar y produce cáncer. O sea, te diviertes en cosas que te hacen daño. La droga destruye el organismo, te crea una adicción. Y tantas maneras de divertirse que no son correctas, como la fornicación, como los actos lascivos, como los actos impuros, que te transmiten enfermedades venéreas y porque estás teniendo relaciones sexuales con diversas personas. Esto no es correcto, no es correcto ante los ojos de Dios. Y los hombres están amando más estas cosas antes de amar a Dios, antes de aceptar la corrección de Dios, que es nuestro Padre, porque en la palabra de Dios dice, el buen Padre corrige a sus hijos. Dios nos quiere corregir, Dios nos quiere enseñar, pero si nosotros no nos dejamos corregir y seguimos haciendo lo malo, las consecuencias de nuestros actos nos van a destruir, nos van a dañar, porque nada de lo que tú haces te queda sin traer una consecuencia. Si haces cosas malas, eso va a traer consecuencias sobre tu vida y sobre la vida de los demás. Si tú haces un pecado, no creas tú que nada más el pecado se queda en ti. Ese pecado va a traer una consecuencia que te va a afectar a ti como persona y va a afectar a todos los que te rodean. Te hago un ejemplo muy sencillo. Un hombre que mata a otra persona, le quitó la vida a otra persona, o sea, perjudicó a esa otra persona porque lo mató, ¿verdad? Pero también le provocó un daño emocional y sentimental a todos sus familiares, a todos sus familiares le provocó un daño sentimental, porque ahora estas personas están sufriendo por la pérdida de su ser querido. Y tú también te dañaste a ti mismo, pecaste contra ti mismo, porque te convertiste en un asesino, vas a ir preso. En la cárcel se pueden hacer tantas cantidades de cosas que no son agradables. Entonces te das cuenta, cuando pecamos, la cantidad de consecuencias que traemos, no solamente a nosotros, sino a los que nos rodean. Y así con los chismes, así con las mentiras, así con la envidia, así con el egoísmo, todo lo que es malo trae consecuencias a nuestras vidas y a la vida de los demás. Por eso tenemos que tratar de corregirnos a nosotros mismos y dejar que el Señor nos ayude, que Él nos corrija también, porque la mejor corrección se la da Dios, pero Dios también nos dio una capacidad de pensar, de entender, de analizar, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿Esto le va a ayudar a otra persona o le va a hacer un bien a otra persona? ¿Me va a destruir a mí o qué cosa? O sea, debemos pensar antes de actuar, de hacer lo que tenemos en mente. Nosotros como cristianos, como ya les había dicho antes, tenemos que pedirle dirección a Dios para hacer cada cosa, para entender si lo que estamos haciendo es correcto o no, si está bien o está mal, si vamos a perjudicar a otra persona o nos vamos a perjudicar a nosotros mismos, si le vamos a hacer un bien a otro. Entonces, mi querido amigo, no ames las tinieblas, no ames las tinieblas, ama a Dios, que Dios te ama así y quiere hacer cosas grandes en tu vida. Ok, continúa a leer. Voy a leer el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, todo aquel que aborrece a Jesucristo, que aborrece a Dios, que aborrece al Espíritu Santo, que aborrece la Biblia, la palabra de Dios, que aborrece las buenas acciones, que aborrece las buenas obras, el buen comportamiento,
la buena educación, los buenos modales, las buenas maneras, porque Dios en su palabra nos enseña todo, todo. Nos enseña hasta los buenos modales, hasta cómo debemos hablar, expresar, cómo debemos expresarnos. Nos enseña todo. Entonces, Dios quiere en todo momento corregirnos. Y no quiere que nosotros aborrezcamos la luz que es Jesucristo, que es su Hijo, que es Él. Porque Jesucristo representa a Dios, representa al Espíritu Santo. Él mismo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, ellos están unidos. Ellos no se separan, ellos están unidos. Ellos no pelean entre sí, ellos están unidos. Dios quiere una iglesia unida. Una iglesia unida, y cuando hablo de iglesia estoy hablando de todas las iglesias del mundo. Yo no estoy hablando de religión. Yo no te estoy hablando de religión, mi querido amigo. Yo te estoy hablando de la palabra de Dios. Porque Dios quiere que todas las iglesias, que eres tú, que soy yo, porque la iglesia no es el templo. La iglesia es cada ser humano que está dentro de ese templo alabando y adorando a Dios. Adoradores en espíritu y en verdad. Gente que seriamente busque a Dios en el corazón. Esa es la iglesia de Dios. Y Dios quiere una iglesia sin manchas, sin tachas, sin arrugas y sin contaminación. Y poco a poco el Señor va perfeccionando su iglesia, pero su iglesia se tiene que dejar perfeccionar. Y también tienen que llegar más personas a la iglesia, a los pies de Jesucristo, para ser insertados en el cuerpo de Cristo, para ya no ser criaturas nada más, porque cuando estamos en Cristo somos criaturas del Creador, porque Dios nos creó. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, que pasamos a ser insertados en el cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, iglesia de Jesucristo, esposa de Jesucristo, porque esa es la iglesia, la esposa de Jesucristo, entonces nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios, mis hermanos, mis queridos amigos también. Entonces, continúa a leer el 20, porque todo aquel que aborrece lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz. Si aborreces la luz, no vienes a la luz. Si aborreces a Jesucristo, no vienes a Jesucristo. Para que tus obras no sean reprendidas. Si tú no te arrepientes, no reconoces tus pecados, si tú no te das cuenta de lo malo que estás haciendo, obviamente tú no vas a cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de comportarte. Entonces no vas a ser corregido, porque Dios no te va a obligar a ser corregido. Dios no te va a corregir a la fuerza. Dios quiere darte la oportunidad de que tú, con tu libre albedrío, tomes la decisión de dejarte corregir por Dios, de dejarte cambiar, de dejarte sanar, curar tus heridas de tu corazón por Dios. El 21 dice, mas el que practica la verdad, viene a la luz. Si practicamos la verdad, estamos en Jesucristo, porque Él lo dijo: eres el camino, eres la verdad, eres la vida, eres la verdad. Y en la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eres la verdad. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vuelvo a leer el 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis queridos amigos, vamos a practicar la verdad. Te invito a practicar la verdad. Te invito a leer la Biblia. Me imagino que tienes una Biblia en tu casa. Y si no la tienes, te invito a comprarla. Lee tu Biblia. Saca por lo menos una hora, todos los días, para meditar en la palabra de Dios. Y antes de leer la Biblia, te invito a que ores. Ora primero, órale a Dios, para que Dios te dé dirección, para que Dios te dé sabiduría, te dé entendimiento, discernimiento, para que Dios te ayude a comprender lo que Él quiere transmitirte a través de la palabra. Y ora y le dice: Señor, dame sabiduría, yo quiero entender tu palabra, yo quiero que tú me reveles tu palabra, yo quiero que tú me des esta comprensión espiritual de tu palabra.
Y Dios te dará esa sabiduría, porque en la palabra de Dios dice que al que pide, Él no le niega. Al que pide sabiduría, Él le da sabiduría. Entonces pide esta sabiduría y Dios te la va a dar. Y ten una relación personal con Dios. Crea una amistad con Dios todos los días. Lee tu palabra, medita en la palabra, ora. Y vas a ver cómo Dios va a ir transformando tu manera de pensar, transformando tu manera de hablar, de comportarte, transformando tus sentimientos. Cómo Dios va a ir limpiándote dentro de tu corazón, curándote de todas tus heridas, de los traumas que hayas podido tener, ayudándote a perdonar a otros si todavía no has perdonado, perdonándote a ti mismo si cometiste algunos errores, si no tomaste las decisiones correctas en tu vida, ayudándote. Y vas a ver que poco a poco tú vas a notar cambios grandes en tu vida, y no solamente lo vas a notar tú, lo van a notar todas las personas que te rodean. Yo te lo digo por mi propia experiencia, y sé que muchos cristianos que ven este video saben que les estoy diciendo la verdad, que es así. Dios transforma y cambia la vida de las personas para mejor, para bien, para ayudarte a ser mejor persona, a ser mejor ser humano. Pero también tenemos que entender una cosa: el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que seamos perfectos. Dios nos perfecciona, Dios nos justifica, nos hace justos, pero el único verdaderamente perfecto y justo es Dios, Jesucristo, porque Él no ha pecado jamás, no ha pecado nunca. En cambio nosotros sí hemos pecado, sí hemos cometido errores, equivocaciones, pero Dios nos va perfeccionando, nos va enseñando, porque Él es nuestro maestro, Él es el maestro por excelencia, el que nos enseña todo, el que nos quita todo lo malo y nos enseña todo lo bueno, y nosotros ponemos de nuestra parte y aprendemos. Si no ponemos de nuestra parte, no podemos aprender. Entonces, bueno, mi amigo, esto es lo que yo te doy como consejo, que medites en la palabra de Dios diariamente, que consultes todo lo que hagas con Dios para que Dios te dé dirección, que tomes un momento de silencio después que tú ores y después que tú medites en la palabra de Dios. Toma un minuto de silencio y dile: Señor, háblame. Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto está bien, esto está mal, es correcto. Créeme que tú vas a sentir en tu corazón que el Señor te responde. Tú vas a escuchar en tu mente lo que es correcto de parte de Dios. Es así. Ahora yo voy a orar nuevamente para despedir esta sección, este espacio. Espero poder continuar a compartir con ustedes de la palabra de Dios, que el Señor siga poniendo en mi corazón, ¿verdad? El poder compartir estos videos, el poder hablar de la palabra. Yo no soy una predicadora. Yo simplemente soy una persona que me gusta meditar en la palabra, me gusta leer la Biblia, soy cristiana, asisto a una iglesia cristiana evangélica, me congrego en esta iglesia, y de lo que aprendo, comparto. De lo que aprendo, comparto con mis amistades, en mi sitio de trabajo, hablo de la palabra, comparto con la gente de mi trabajo, comparto con las personas que conozco. Si conozco de repente a alguien en la calle y nos ponemos a hablar, le digo: soy cristiana, y le hablo un poco de la palabra, y así. Porque nosotros como cristianos, donde quiera que vayamos, tenemos que hablar un poco de la palabra. Es necesario que se hable de la palabra de Dios para que mucha gente que no conoce la palabra la pueda conocer y la pueda compartir a otras personas, y así el reino de Dios se pueda seguir expandiendo, se pueda seguir engrandeciendo. Yo soy una persona que me gusta mucho ver predicaciones cristianas en YouTube, o sea, en el canal de YouTube, escuchar música cristiana, leer la palabra, veo películas cristianas, veo cosas que me instruyan, que me eduquen. Esto no se trata de religión, se trata de creer en Dios, se trata de poder conocer a Dios íntimamente, o sea, poder tener una relación con Dios. Cuando tú quieres conocer una persona, digamos más íntimo, en el sentido de confianza, o sea, cuando tú quieres conocer a alguien y quieres saber más de ese alguien porque te agrada, porque te cae bien, porque lo consideras una buena persona, X, ¿qué haces tú? Tú tratas de conversar todos los días con esta persona, tú tratas de llamar todos los días a esta persona, de salir con esta persona, de crear una amistad con esta persona para poder conocerla, conocer dónde vive, conocer cosas que le gustan, dónde trabaja, cuáles son sus amistades, su círculo social. Bueno,
si quieres conocer a Dios, si quieres conocer a Jesucristo, haces lo mismo. ¿Cómo llamas al Señor Jesucristo? En oración. Cuando te pones a orar, tú estás llamando al Señor Jesucristo. ¿Cómo hablas con Él? Expresándole todo lo que tú sientes, explicándole todo lo que te molesta, lo que no te molesta, lo que te gusta, lo que no te gusta, que Él lo sabe, porque antes de que tú abras tu boca ya Él lo sabe todo, pero tú hablas con Él y te lo dice, y vas a ver cómo Jesucristo te responde y te dice qué debes hacer. ¿Cómo te comunicas con Dios? Orando todos los días. ¿Cómo conoces a Dios? Leyendo la palabra de Dios. Dios te va a poner, si todavía no eres cristiano, una iglesia donde te puedas congregar. Y cuando vayas a la iglesia, concéntrate en la predicación. Pon tus ojos en Jesús. Ve a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a aprender, porque a la iglesia se va a aprender, a escuchar la palabra de Dios para luego poner en práctica lo que aprendes. Porque en la palabra de Dios dice, no solo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Nosotros vamos a la iglesia a aprender para luego poner en práctica lo aprendido. Leemos la palabra para aprender, para luego meter en práctica lo aprendido, poner en práctica lo aprendido. Bueno, voy a orar. Señor Jesucristo, te doy gracias, Padre Celestial, en esta hora, Padre, porque me has permitido hablar de tu palabra, me has permitido compartir tu palabra con estas personas que ven este video, que lo escuchan. Señor, yo te pido que tú puedas tocar su mente, su corazón, su alma, Señor, que tú puedas tocar el espíritu de cada persona que ve este video, que lo escucha, que tú puedas tocar su entendimiento, Padre, para que estas personas puedan comprender tu palabra, la puedan aceptar en su corazón, en su mente, puedan poner en práctica lo aprendido, Señor, se puedan interesar cada día más de aprender tu palabra, de hacer tu voluntad y ser más como tú, menos como ellos mismos. Señor, ayúdales, por favor, bendíceles grande y poderosamente, derrama grandes bendiciones sobre la vida de cada persona que está viendo este video, Señor. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Tú conoces el corazón de cada persona que ve este video y que lo escucha. Tú sabes la necesidad que tiene cada persona. Tú sabes lo que hay dentro de su corazón. Tú sabes el problema, tú sabes la tristeza o la necesidad que tienen, Padre. Yo te pido que tú puedas cubrir esas necesidades y que puedas responder en tu tiempo, bajo la voluntad perfecta tuya, Padre, porque tu voluntad es perfecta. Tú puedas responder y dar respuesta a las oraciones de estas personas. Y bendice su entrada, bendice su salida, donde quiera que estas personas vayan, Señor, manda ángeles del cielo a acompañarlos, a cuidarlos, a protegerlos, Padre. Oh Señor Jesucristo, toma el control de la vida de estas personas que ven este video, que lo escuchan, Padre. Tú eres bueno, Señor, tú los amas, tú los quieres, Señor, tú les quieres dar salvación, tú le quieres bendecir, Señor. Yo te pido que lo bendigas, Padre, a todo, bendice a toda persona que ve este video en el poderoso nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque has bendecido mi vida a través de esta palabra que hemos estudiado hoy, que me has permitido compartir. Gracias, Señor Jesucristo, gracias, Señor, por tu amor. Bueno, mis queridos amigos de este canal de YouTube, les doy gracias por su atención. Yo espero que este video les sirva, les instruya, les ayude, les aclare sus ideas, sus pensamientos, pues les ayude a mejorar cada día. Es bueno escuchar cosas positivas que nos ayuden a mejorar en todos los niveles, en todos los sentidos, a nivel emocional, espiritual, sentimental, en todos los niveles. Es bueno siempre escuchar estas cosas positivas, y qué mejor cosa que la palabra de Dios. Miren, no hay mejor libro que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un libro que nunca pasa de moda. En la palabra de Dios dice que cielo y tierra van a pasar, pero la palabra de Dios jamás va a pasar. La palabra de Dios se mantiene vigente. La Biblia es el libro más traducido a nivel mundial en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Y es el único libro que no pasa de moda. Los autores pueden escribir miles de libros. Todos pasan de moda, son buenos. Yo leo mucho, me gusta mucho leer. Y son muy buenos los libros porque te educan, te hacen aprender. Pero pasan.
En cambio, la palabra de Dios es la palabra que te enseña en todos los sentidos, sobre todo a nivel espiritual. Te hace ver más allá de lo que ven tus ojos, te hace comprender más allá de lo que tu comprensión visual puede comprender, porque la Biblia es palabra que te alimenta el espíritu, que te alimenta el espíritu. Como dice en la palabra, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, de la boca de Dios. La palabra es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios, escrita por hombres escogidos por Dios, pero es inspirada por Dios. Y esta palabra no solamente te nutre la mente, porque los libros, todos los libros te nutren la mente, te nutren el conocimiento, te enseñan a leer, te enseñan a escribir, te enseñan palabras nuevas, te educan, te enseñan a hablar, te enseñan a pronunciar las palabras. Sí, todos los libros te dan conocimiento. Eso es así. No lo pongo en duda, porque yo soy una que leo mucho. Pero la palabra de Dios, esto te alimenta el espíritu. Esto te alimenta el alma, no solamente te alimenta la mente, no solamente te educa, no, también te alimenta el alma, el espíritu. La palabra de Dios es el alimento del espíritu, mi querido amigo, así que léala, porque esta palabra te habla, esta palabra habla contigo, y el que habla a través de esta palabra se llama Jesucristo. ¿Quieres escuchar a Jesucristo? Lee la palabra de Dios y pon en práctica la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, ya por hoy he terminado. Ay, yo me siento bien contenta, me siento bien feliz de haber hecho esto. Esto ha sido un reto para mí. Tenía muchas dudas de hacer esto, porque uno siempre antes de hacer algo siempre también está pensando, ay, ¿qué van a decir la gente? ¿Qué van a pensar la gente? ¿Qué van a decir? Bueno, yo solamente hago eso, como les dije, para compartir la palabra. Y yo sé que ustedes son muy inteligentes. Y las personas inteligentes saben lo que es bueno y lo que es malo. Y saben que la palabra de Dios es vida, es vida. Es agua que refresca el alma y el espíritu. Y es una cosa bonita. Es una cosa linda, hermosa, que alimenta el espíritu, que te embellece como persona, como ser humano. Esa es la palabra de Dios. Entonces yo creo que los comentarios serán positivos, porque esta es la palabra de Dios. Es de la palabra de Dios que estamos hablando, es de Dios. Y Dios es maravilloso. Dios es hermoso, es magnífico. Es el ser más maravilloso del mundo. Así que el ser más maravilloso del mundo, ¿qué podemos decir? Que es maravilloso, que es hermoso, hermoso. Yo no encuentro palabras para describirlo. Dios es maravilloso. Todas las palabras se le quedan pequeñas para poder describir quién es Dios. Pero la Biblia nos habla y nos dice con exactitud quién es Él. Así que si lo quieres conocer, ya sabes dónde lo vas a buscar. En la Biblia, en sus palabras. Chao. Dios los bendiga poderosamente a todos. Chao. Hasta la próxima.